Sí. Bueno, vamos a esperar que nos juntemos todos un poquito. Profesora, le hago una consulta. Dos. ¿Usted es mediadora en Tunuyán, en la zona sur? No, no, yo soy de la zona de la segunda circunscripción es San Rafael. San Rafael, yo estoy en San Rafael concretamente. La segunda circunscripción es San Rafael, Alvear y Malargüe. Yo estoy en San Rafael, que es la segunda circunscripción. Usted sabe, yo pertenezco al Ministerio Público y acá, por lo menos en la primera circunscripción, nos rige una resolución que ahora no recuerdo el número porque se modificó, pero en líneas generales es la 717 del 17, en donde reglamentó toda la mediación penal. En realidad, dónde podía el fiscal o no, ¿cómo se llama?, llegar a un acuerdo o formular un principio de oportunidad, y donde, lo que, como usted bien lo decía, eran los casos de estos que están excluidos, como la violencia, ¿cómo se llama?, violencia de género, como preguntó Inés, el tema de ¿cómo se llama?, las mediaciones de los reincidentes. Está todo eso establecido, nosotros del Ministerio Público nos regimos por eso. Bueno, mira, yo te voy a explicar acá. Vos me estás hablando de la resolución 717 del 2016, no del 17. En esa Sí, resolución me equivoqué del 16. es del 16, del 2016, y yo te voy a aclarar. En la resolución esta, yo tengo un libro de mediación penal que hice después como tesis, empecé mi tesis de la maestría en criminología con esto y después hice el libro de mediación penal en Argentina y están todas las provincias y toda la normativa de todo, completo absolutamente, además los tratados internacionales. Y después uno que quiero que mostrarles a ustedes cómo se ve en imágenes, cómo se ven imágenes también, cómo está en el país. Y dentro de esto quiero aclararles una cosa, que yo lo aclaro en el libro, que la diferencia que tenemos con esto, es valioso, muy valioso lo que vos me decís. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Darío Beas. ¿Cómo? Darío Beas. Darío Veras. Bueno, Darío Beas. Veas. Sí. ¿Y estás, en Sí. dónde estás? ¿Qué función Yo soy cumplís? soy secretario de la UFI de Tránsito. De la UFI de Tránsito. Bueno, está buenísimo lo que me has preguntado. ¿Por qué? Acá yo lo explico claramente en el libro, y decir, nosotros tenemos que aclarar una cosa, el cuerpo de mediadores depende de la Suprema Corte de Justicia, y ustedes dependen del procurador del Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, a nosotros no nos rige el 717 del 16. Les rige a ustedes cuando hacen conciliaciones en la Fiscalía. Cuando hacen conciliaciones en la Fiscalía. A nosotros no, porque no tenemos esa limitación, porque estamos dependiente de la Corte, entonces eso no, solamente por acordadas nos pueden afectar a nosotros. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que viéramos cómo, por ejemplo, hay casos que se limitan ahí, por ejemplo, hasta en la cantidad de cuotas que se pueden pagar, se pueden dar para conciliar hasta un número determinado de cuotas, cuando nosotros damos muchísimos más. Ya van a ver en el caso Apolinario, ya van a ver el caso Apolinario que tienen, que les digo a ustedes que lo lean para mañana, no entraría dentro de la resolución 717. Entonces yo en el libro lo aclaro, esto que, fíjense, ahí, bueno, en este que ustedes dicen, en esta resolución dice, reglamentar la aplicación de los principios de oportunidad circunscriptos a los siguientes supuestos. Lo resuelve el procurador. Y yo acá les aclaro, dice, en oportunidad para conciliación o reparación integral del perjuicio en fiscalía, no en mediación penal. En el cuerpo de mediadores. El hecho que no se trate de casos de violencia de género. ¿Cómo? ¿Me preguntaron algo? No. Bueno, que no se trate de casos de violencia de género o los afectados sean menores de 13 años de edad, que no se trate de hechos que puedan comprometer el interés de orden público, que no hayan causado la muerte o puesto en riesgo la vida de la víctima. Van a ver que, ustedes van a ver que yo tengo un caso de homicidio culposo.
que no hayan utilizado medios idóneos para generar un peligro común ni armas de fuego, nosotros tenemos casos, que no, pero es mediación, o sea, se supone que los conciliadores no tienen la capacitación de los mediadores, penales menos, que somos los que estamos en el grado de mediación lo más difícil sería, ¿no? Entonces, el conciliador es distinto, es el funcionario que trata de arreglar, pero no es el mediador. Que no aparezca Profesora, cometido... le hago una Espérate que consulta. te lea un poquito más, espera. Que no aparezca cometido en perjuicio de la administración pública provincial, que no haya afectado el normal desenvolvimiento de los poderes públicos. Que no revista la calidad de reincidente, que no se le haya concedido el instituto que solicita la explicación penal. Después, a ver, quiero leerte algo. Dice, esto es lo que quería leerte, que en los casos en que la reparación o conciliación, pero no habla de mediación, en la reparación o conciliación se estipulen plazos, los mismos en la reparación no pueden superar los 4 meses, luego lo del cual el fiscal interviniente deberá corroborar sumariamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el imputado, después al efecto de solicitar el sobreseimiento. Fíjense que en ese caso nosotros en Apolinario han estado pagando, no sé si 1 año y pico o más, las personas que pagaron la defraudación. O sea que está excelente tu pregunta, Darío, muy buena. Profesora, la otra pregunta que le quería hacer, ¿cómo lo instrumentan? ¿Cómo hace el fiscal para derivar la causa a mediación? Porque conforme el Código Procesal Penal nuestro, el nuevo, está prohibido el traslado del expediente desde la Fiscalía a los distintos organismos. Ni siquiera ya lo podemos trasladar a la Defensoría. Entonces, ¿cómo hacen para derivar el caso? La pregunta. Porque antes, cuando no estábamos divididos, cuando éramos todos unificados entre el Ministerio Público y la Corte, era más fácil trabajar con mediación. Ahora, ¿cómo lo instrumentan? Nosotros lo derivan igual, y nosotros tenemos de la UFI de tránsito también, nos lo mandan cuando hay lesiones, daño o homicidio, nos lo mandan también, y siempre se hace por la derivación, se hace un decreto de derivación a mediación penal, atento al artículo 5 y al 26 del Código Procesal Penal, que los vamos a ver mañana. El artículo 5 y 26 del Código Procesal Penal, donde están obligados, y por la ley del Ministerio Fiscal, donde están obligados a buscar la solución de conflicto. Lo vamos a ver mañana esto. Lo vamos a ver mañana dónde está, y te puedo dar modelos de los que se hacen, y así se derivan y nos llegan los expedientes de todas las UFI. De todas las UFI son las unidades fiscales especializadas que hay antes habían, eran generales, estaban las de instrucción. Van a ver que los casos a veces, vamos a ver que esto les aclaro cuando vean, en este caso a vos, Darío, los que saben más del tema procesal, van a ver que en algunos casos que yo les doy, que son de fecha anterior, figuran los juzgados de instrucción, las fiscalías de instrucción o las fiscalías correccionales, cosa que ahora ha cambiado enormemente con la SUFI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se vivió en nuestra provincia un hecho que fue increíble. Se convivió durante una década con 2 códigos procesales penales en la provincia. Mendoza y tenía toda la zona del Gran Mendoza y demás tenía el Código Procesal Acusatorio, y nosotros seguíamos teniendo el inquisitivo, el anterior, el mixto. Entonces nosotros seguíamos con juzgados de instrucción, con juzgados correccionales y demás. Entonces van a ver en los casos, que a veces los mencionan esto, nosotros recién, a partir de hace casi 2 años, tenemos aplicado el sistema acusatorio y las unidades fiscales de esta manera. Recién. O sea que hemos convivido con 2 códigos, una cosa de locos en la provincia. Recién en el gobierno anterior se decidió y se armó como fuese en las comisarías para poner a los ayudantes fiscales sin infraestructura, se pusieron los escritorios y demás, y los ayudantes fiscales rindieron concursos y están. Y los expedientes se derivan igual que antes. ¿Por qué? Porque la mediación penal te viene resuelto el expediente. Normalmente, si viene resuelto, te viene ya con el acuerdo, en el cual tenés que ver nada más que el cumplimiento, y nosotros te decimos si está cumplido, si inmediatamente está cumplido, listo, lo determinan. Y si no, lo dejan, como digo yo, como un freezer, en un archivo, en una estantería, esperando a ver la fecha que nosotros les dijimos que les vamos a hacer el seguimiento. Y ahí, si está cumplido, listo, se extingue la acción penal, y si no, se pone en marcha de nuevo el proceso.
pero lo derivan así, o sea, no se ha hecho esa diferencia de ninguna manera acá, porque sería una locura pensar en hacer fotocopias para, para enviarlas como con pulsa o como formularios. Y además se perdería lo más rico. Acá se hace exactamente igual. O sea que está muy buena la pregunta tuya. Ok, Bueno, muchas gracias, está muy, muy interesante. bueno, les cuento Muchas- esto con acá todo el tema de Mendoza. Yo del libro les he sacado, van a ver que en el material de ustedes, ay, me parece que todavía no se lo he subido eso. Tengo que subirlo ahora esta noche, si no lo subí. Le he sacado justamente todo lo que es la fracción de Mendoza, y que pongo todo lo que es desde el principio de oportunidad, el criterio de oportunidad de Mendoza, cómo fue evolucionando en el tiempo, hasta llegar incluso hasta esta, la 717 y demás. Y están mencionados ahí, le he sacado, lo he hecho en un Word, y son varias páginas, y no, esa me he olvidado, me parece, subírselas. La voy a subir ahora. Y ahí tienen lo del 717, del 16, 2016. Muy buena la pregunta, muy buena. ¿Cuánto tiempo nos dieron? Me Ya tenemos gusta tiempo. mucho cómo lo están instrumentando, profe, está muy bueno. ¿Cómo? Y bueno, si nos puede aportar modelos, estaría bárbaro de lo que Mira, están, cómo lo están absolutamente, instrumentando. incluso te cuento, yo siempre les digo a mis alumnos siempre, que yo quedo absolutamente a disposición. Yo hace 13 años que estoy, 13 años y pico ya que estoy como mediadora penal, y armé todo lo que era lo que se armó, incluso el jury, todo lo armamos todo acá, y después lo trasladaron a Mendoza, pero lo armado acá, a excepción de la acordada. Y siempre les digo que lo que necesiten en material de modelos de acuerdo, en derivación, en lo que necesiten, yo estoy a disposición siempre. Les daré mi teléfono después, y lo que necesiten siempre estoy a disposición. Entonces ustedes en las fiscalías lo que hacen es conciliación, y muchas veces si la pueden hacer en buena hora, no, a veces no tienen las herramientas de la mediación, pero a veces se pueden hacer. Entonces, bueno, tener en cuenta algunas cosas que yo te voy a ir diciendo, como que son, o les voy contando, que son importantes. Y eso sí, después podemos verlo, que te lo pase, me des el mail todo y te pase cómo son las derivaciones, donde dicen las derivaciones que se derivan de acuerdo al 526 del Código Procesal Penal, si fueran los de adultos, y en los artículos tales y tales del Ministerio Público Fiscal. Del Ministerio Público Fiscal en la Procuración, donde les exige en tales y tales artículos que ustedes lo pasen, lo solucionen el conflicto, le den solución al conflicto. Ya no habla como Buenísimo, conflicto. doctor. Buenísimo, muchas gracias. Listo, entonces, Darío. Seguimos entonces. Dijimos acá entonces la mediación penal, de las consecuencias de un delito, teniendo en mira los intereses y posibilidades. Esto es lo que les decía yo, que nos quedamos acá donde se cortó. Me importa mucho esto, teniendo en mira los intereses y posibilidades de quien cometió el hecho y de sus víctimas. Ojo con esto. Dice, lo que tenemos que ver no es lo que quiera la víctima que le reparen, porque esto no es una acción civil. Para el que no es abogado, una cosa es la denuncia penal y la sanción que se hace en el juicio penal. Y después hay que ir a pedir a la acción civil si quiero que me reparen económicamente. Pero en la acción civil hay que pagar la demanda, es algo que hablemos del beneficio de litigar sin gasto, alguien que acredite no tener nada, bienes, pagar abogado, ya no es gratis como el sistema penal. Entonces, siempre decimos, acá no es una acción civil, entonces acá lo que buscamos es reparar lo esencial, no el daño moral, todo esto, ya el agregado que haría una acción civil, normalmente no lo hacemos. Y ver también las posibilidades acá, intereses y posibilidades de quien cometió el hecho. Porque si estamos pidiendo a una persona, le estamos pidiendo una suma que de ninguna manera nos damos cuenta por las posibilidades económicas que tiene de hacerlo, y bueno, es irrealizable la mediación. Entonces lo que pedimos es que se repare de acuerdo a los intereses y a las posibilidades económicas, que sea posible. En muchísimos casos lo que hacemos nosotros es decirles, hay mucha gente que no quiere que se les repare a ellos, y si quiere que se done, por ejemplo, no sé, que se done al hospital, que se done a los clubes, acá tenemos, por ejemplo, clubes lecheros donde le dan merenderos a los chicos, que se done a instituciones así de bien público, o que se hagan determinadas actividades. Hay de todo tipo, ya podemos ver qué tipo de reparación y cosas hay. Pero el tema es que tenemos que tener en cuenta que no es, la víctima no puede, por ahí llegan los abogados con una liquidación como si fuera una acción civil. No es una acción civil. Entonces, ¿qué normalmente vemos? Si fue un daño, bueno, a ver, ¿cuáles son
el daño, le robó un celular, bueno, ¿cuál era el precio de ese celular? O cuál es un vidrio, ¿cuál es el precio del...? Pero, bueno, depende cuándo sea. De ser posible, también, de ser posible, además de reparar la compensación monetaria y las consecuencias de un hecho, de ser posible resolver o disolver, esto me importa muchísimo, chicos, el conflicto original, esto que les venía diciendo yo, en prevención de los conflictos consecuenciales. Entonces yo tengo que ver cuál fue el origen de eso, para tratar de desarmar que no lo que me haya llegado a mí sea un consecuencial y el origen sigue anudado y va a volver a repetirse entonces otro conflicto. ¿Está claro? Este me importa mucho. No lo he marcado en negrilla, pero me importa mucho. Bueno, les voy a acá, como ustedes me van a querer matar, pero vamos a hacer nada más que los objetivos de la mediación y les prometo que los dejo acá. Que ya lo hemos visto esto. Entonces, los objetivos de la mediación penal, ¿qué son? Devolverle el conflicto a los protagonistas, que son la víctima y el ofensor, y no el Estado y el ofensor. Propiciar la reparación de los perjuicios, contribuir a la pacificación de la relación. Lo que más nos interesa es bajar, siempre le decimos nosotros, bajen de la escalera de violencia. Empecemos a dar, a veces en los casos graves le decimos, no le puedo decir que mañana usted lo tiene solucionado el tema, pero sí, en los casos graves decimos, bueno, vamos a empezar a ir bajando peldaños. Yo le mentiría si usted dice que hace el acuerdo y mañana está bien. No, entonces empezamos un proceso en los casos graves, de bajarlo. Entonces, nosotros vamos a hacer una de nuestras herramientas de oro, que son los seguimientos. Después que hacemos el acuerdo, los seguimos. Entonces los llamamos a ver cómo van, cómo siguen. Entonces, al sentirse que los seguimos, se terminan acostumbrando a ya no hacerlo. En algunos casos nos han preguntado, ¿pero qué no nos vamos a juntar más? ¿No nos va a llamar más? Los bastones no somos, pero ya se ha pacificado la situación. Pero también, ojo con creer que es mágico en los casos graves y decir, bueno, a partir de ahora ya listo, se arregló el problema porque hicimos el acuerdo. No, hay que distinguir qué casos son así y qué casos tenemos que ir despacio. Entonces nos vemos al mes, depende cómo sea, o a los 2, depende cómo vaya siendo. Evitar la revictimización, como le dijimos, y minimizar las consecuencias negativas y estigmatizantes de las sanciones penales. Construir un aprendizaje común sobre el modo de resolver el conflicto, esto que decíamos pedagógico. Bueno, y no los voy a ver qué nos queda acá. Bueno, no los voy a demorar más, pero les agradezco muchísimo, muchísimo frente a esta situación que realmente se me fue de las manos por no conocer el sistema de MIT y a duras penas Una pregunta para mañana. No quise hacer el conflicto que se armó esta tarde, no fue mi intención nunca. Así que espero que lo... No, profesora, si no lo generó usted el conflicto. Bueno, yo lo que espero es que lo puedan ver, los compañeros lo puedan ver, y estoy a disposición absoluta de armar después un Meet para poder de explicarles todo lo que consideren necesario y lo que sea, el tiempo que sea. Eso desde ya. Nos vemos mañana aquí. Les voy a dar acuérdense que lo que nos piden en Zoom, que ya lo han cambiado y lo han actualizado y todo esto, nos piden en Zoom, Sí. Generemos un ID por cada reunión y una contraseña por cada reunión. Bueno. O sea que mañana les voy a hacer una nueva, les voy a mandar una nueva. Y gracias a ustedes. Gracias, mañana acuérdense lo que les pedí, ¿sí? Acuérdense lo que les pedí sí, muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta luego.